Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentras para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hoy hablaremos sobre la fe y el arrepentimiento. Sí, recuerdo el hermoso pasaje de Hechos 3:19 que nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentimiento y fe, ¿qué es más valioso? ¿Qué es lo primero? Fe y después arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Bueno, el llamado al evangelio hace efecto en el inconverso cuando el Espíritu Santo lo trae mediante la palabra, sí, a la conciencia de su necesidad espiritual. Despierto de la realidad de su condición, sí. Convencido de la culpabilidad, el pecador es llamado al arrepentimiento. Sí, arrepentirse significa un cambio sincero y completo de la mente con respecto al pecado. Sí, me gusta ese término, esa definición. Siempre que hablo de arrepentimiento, siempre lo defino como un cambio de mentalidad. Es dejar de entrar a tu mente cosas negativas, cosas que tendrían que llevarte a la situación o al camino de la maldad, de la iniquidad. Y cuando hay un arrepentimiento, empiezas a cerrar tu mente a las cosas que te llevaban al pecado y la empiezas a abrir a un cambio favorable a través de la palabra de nuestro Dios. Arrepentimiento es dar la vuelta en cuanto al pecado. Incluye tanto la confesión de los pecados como la restitución de los mismos. Es un espíritu de cambio, sí, de penitencia, si le quieres llamar así, de rendición, que se traduce en obediencia a Dios. El arrepentimiento es esencial para cualquier conversión adecuada y también es imprescindible en caso de que el pecado recurra después de la conversión. Por lo tanto, el arrepentimiento incluye la convicción de pecado, la piadosa tristeza por los males cometidos, la admisión de la culpa en confesión, la reforma de la vida manifestada cuando es posible por hacer restitución. La tristeza del verdadero arrepentimiento puede diferenciarse de la tristeza del mundo, pues la tristeza es según Dios, la tristeza en Dios, según 2 Corintios capítulo 7, verso Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la del mundo produce muerte. Y hay una vasta diferencia entre el remordimiento de un Judas, la tristeza del mundo, y el arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo, sí, tiene que ver con la pena de estar atrapado en algo malo. Pero el arrepentimiento incluye el reconocimiento de la culpa y la incapacidad de merecer la salvación. Como dije, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y entonces el arrepentimiento en Dios te lleva a la salvación. La tristeza del mundo a la muerte espiritual. Termino diciendo que el arrepentimiento tiene que ver no solo con el piadoso dolor por el pasado, sino más aún con nuestras intenciones para el futuro. Arrepentirnos significa abandonar nuestro propio camino egoísta para marchar en el camino de Dios en obediencia a Él y en fe. Sí,
No podemos aceptar a Cristo sin tener al mismo tiempo un cambio definitivo de mente, corazón y voluntad. Un cambio que afecta a la vida en su totalidad. Todas nuestras intenciones, todos nuestros afectos son cambiados cuando hay una verdadera convicción. Bueno, ¿cuál es la relación entre el arrepentimiento y la fe? Como dije al principio, hay por lo menos 3 maneras de entenderlo. Tanto arrepentimiento como fe son incompatibles como condiciones para la salvación. Sí, hay que subordinar el arrepentimiento a la fe, sin duda alguna, según Romanos 1:17. Lo segundo es que son 2 requisitos para la salvación distintos y coexistentes. Pablo distingue entre las dos en Hechos 20:21. Dijo arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios es el soberano cuyas leyes han sido violadas. Por lo tanto, primeramente hay que arrepentirse ante Él. Pero Cristo es el medio de salvación. Además del arrepentimiento, debe haber de fe en su obra en la cruz. Y por último, la fe sola es la condición para la salvación, pero es la clase de fe que resulta solo de un espíritu de penitencia. Sin arrepentimiento, la fe es solo un asentamiento intelectual. Por otro lado, el arrepentimiento no puede salvar. Solo Cristo puede hacerlo. Por lo tanto, sigue siendo solo fide. Pero a menos de que el hombre se arrepienta, no podrá creer, según Mateo 21:32. Así que arrepentimiento y fe, ambas cosas son necesarias. Ya hay un arrepentimiento para con Dios en tu vida, por toda tu vida pasada, quizás una vida muy negra, una vida muy llena de maldad. Te felicito. Pero ahora hay que agregar la fe en Cristo Jesús. Él es el único medio, el único remedio para perdonar nuestros pecados. Fe en Cristo, arrepentimiento para con Dios. ¿Ya sumaste las dos? ¿Ya estás plenamente convencido de ello? Felicidades. Y si no, busca la manera de encontrar ese arrepentimiento y esa fe en Cristo Jesús lo más pronto posible para la solución al problema del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Que el resto de este día siga siendo favorable para tu existencia. Mi anhelo de siempre, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.